Hola, bienvenidos a un nuevo video para Internet Facilito, para nuestro canal de YouTube y para nuestro blog en internetfacilito.com. En esta ocasión voy a mostrar el procedimiento o el paso a paso para instalar Microsoft Office 365 Pro Plus. Por aquí tengo yo la guía, los pasos los tengo aquí en el blog. Tenemos dos opciones. La primera opción es descargando una carpeta comprimida que ya incluye el instalador. ¿Sí? Aquí en el primer paso podemos ver que tenemos el enlace para la descarga directa de la carpeta comprimida y pesa 2.87 GB. Pesa bastante porque ya incluye el instalador de Office. En la opción número 2, la carpeta comprimida que vamos a descargar no incluye el instalador. Por lo tanto, es una carpeta un poco más ligera. Tenemos la opción también para descargar la carpeta comprimida y podemos ver que pesa solamente 3.19 megabytes. Entonces, esta carpeta comprimida contiene los archivos necesarios para descargar y posteriormente instalar Office en nuestra computadora. Yo voy a mostrar las dos opciones simplemente para mostrar en el video cómo funcionan y para que vean el proceso de cada una de las opciones. Entonces, antes de comenzar, simplemente mencionar que en la opción donde el instalador ya está incluido, el idioma ya está definido como Español de México. Si no tienes problemas con el idioma, pues utiliza directamente la opción 1. La primera opción, la opción 1. Si tú deseas cambiar el idioma, deberás utilizar la opción 2. Nada más te recuerdo que en la opción 2 vas a descargar directamente desde los servidores de Microsoft el instalador y después vas a realizar la instalación. Entonces, previo a la descarga del paquete del instalador, tú puedes cambiar el idioma. Aquí tengo una nota, pero ya lo veremos cuando esté utilizando la opción 2 con el instalador no incluido. Por ahora voy a comenzar con la descarga del paquete que sí contiene el instalador. Voy a cerrar aquí, es esta opción, ¿sí? 2.87 GB. Entonces, en la opción 1 el primer paso es descargar. Voy a descargar el paquete. Lo voy a guardar en descarga, no importa dónde lo guarde. Y vamos a esperar a que se descargue. Aquí sí va a tardar un poco dependiendo de nuestra velocidad de internet. Mi velocidad es de 7 y picos de 10 megabytes. Así que va a tardar un poquito. Una vez terminada la descarga, vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a descargas. Y en la carpeta descargada podemos descomprimir, extraer instalador. Y la contraseña es https dos puntos diagonal internetfacilito.com. Vamos a descomprimir como se nos muestra en el paso número 2. Descomprimir el archivo descargado y copiar la carpeta ODT a la raíz de la unidad C. Entonces, vamos a descomprimir. Y dentro de la carpeta extraída tenemos la carpeta ODT. Vamos a esperar un poquito. Listo, ya se terminó de extraer. Voy a mostrar la carpeta que se extrajo. Es esta. Office 365 Pro Plus, Español México, instalador incluido. La carpeta debe pesar alrededor de 3 GB, 2.88 en este caso.
Y entonces, dentro de esta carpeta se encuentra la carpeta ODT. La carpeta ODT es la que contiene el instalador. Esta carpeta, como dice en el blog, la vamos a copiar y la vamos a pegar en la raíz de la unidad C. Entonces voy a copiar y voy a ir a la unidad C, que se encuentra en el equipo, unidad C o disco local C, y aquí en la raíz voy a pegar. Control V para pegar y esperamos. Mientras se pasa la carpeta, voy a ver qué dice el paso 3. En el paso 3 dice que vamos a abrir en el menú inicio la aplicación ejecutar. Entonces vamos a inicio, voy a escribir ejecutar, aquí está. Abrimos y en este cuadro de diálogo, en el cuadro de diálogo pegar sin las comillas esta línea o este comando, que es prácticamente la línea que va a dar la instrucción de instalar Office. Vamos a copiar, vamos a regresar a ejecutar, vamos a pegar y vamos a presionar aceptar, como dice aquí en el blog, pero vamos a ver si ya se terminó de pasar la carpeta ODT. Sí, aquí está, 2.88 GB. Bien, ahora sí, voy a minimizar acá, ahora sí voy a presionar aceptar. Si me aparece la ventana de control de cuentas de usuario pidiendo permisos de ejecución, le voy a decir que sí. Y aquí comienza la instalación. Esta ventana de comandos en color negro aparentemente no está realizando ninguna tarea, pero en segundo plano se está instalando todo el paquete de Office. Aquí podemos ver en mi administrador de tareas cómo está trabajando la carga en el disco y en el procesador. Entonces, en la descarga no se está realizando nada, porque como repito, en esta carpeta que descargamos, ODT, ya viene el instalador incluido, por eso su peso es de 2.88 GB. Esta instalación o esta opción de instalación, la opción 1 con el instalador incluido, es útil para descargar y para instalar en otros equipos, tal vez equipos que no tengan internet, o para tener el instalador ahí disponible cuando se necesite instalar en cualquier otra computadora, pues ya tenemos el instalador descargado. Y la opción 2 es para una instalación más directa y para instalar un Office tal vez un poco más actualizado. Entonces vamos a continuar con la instalación. Vamos a esperar a que avance el porcentaje. Aquí podemos ver que va al 14%. Y pues vamos a esperar. Muy bien, como podemos ver, ya terminó la instalación. Ya nos apareció aquí el mensaje de confirmación. Solo falta esperar un poquito. Listo, la instalación ha acabado. Hemos terminado. Ya solo queda cerrar la ventana. Ahora ya podemos ir a inicio y buscar Word, PowerPoint, Excel, Publisher y las demás aplicaciones incluidas. Voy a abrir Word. Y si me dirijo a cuenta, podemos ver que yo ya tengo el producto activado. En su caso, si es la primera vez que instalan Office, el producto no estará activado. Tendrás que activarlo comprando una licencia o activando una versión de prueba. Pero si es necesaria la activación porque no te dejará utilizarlo, tendrás que estar cerrando la ventana cada vez que intentes utilizar Word o cualquier otra aplicación de Office. Tendrás que activar la cuenta
Y pues eso no lo vamos a mostrar aquí. En otro video vamos a mostrar cómo comprar y cómo activar una licencia de Office. Por ahora esto es todo para este proceso. Para la opción 2, en donde el instalador no está incluido, el proceso es muy similar. Solo es un poquito más largo el proceso, pero es prácticamente lo mismo. Descargar la carpeta, la que no contiene el instalador. Ese es el primer paso. El segundo también es descomprimir y copiar la carpeta ODT. Yo lo voy a mostrar aquí. En descargas. Instalador no incluido. Lo voy a descomprimir. Extraer. Bien, la contraseña es http sin la diagonal. Okay. Muy bien, aquí está la carpeta con el instalador no incluido. Dentro de ella está la carpeta ODT y esta carpeta de igual forma voy a copiar y la voy a pegar en la unidad C. Esta carpeta que yo ya tenía para el ejemplo de la opción 1 la voy a eliminar. Para mostrar el proceso de la opción 2 desde cero. Entonces en la unidad C igual voy a pegar esa carpeta ODT. Voy a entrar a ODT y aquí tengo las herramientas o los archivos necesarios para descargar. Porque hasta ahorita voy en el paso 2 de la opción 2. Aquí ya copié, ya extraje, ya copié y ahora tenemos la opción, como dice aquí, es opcional. Podemos cambiar el idioma de Office. Para ello tenemos que editar el archivo Install Office Pro Plus 64.xml, que es este que se encuentra acá, Install Office Pro Plus 64. Si deseamos cambiar el idioma, que como ya he mencionado está en español de México, podemos hacer clic derecho, editar, y en la línea número 4, 1, 2, 3, 4, tenemos definido el idioma, en este caso es español España. Aquí me he equivocado, pero es igual. Si queremos español México, por ejemplo, aquí le ponemos MX, y si queremos utilizar el inglés, vamos a escribir English US. ¿Sí? Yo aquí tengo los ejemplos, por ejemplo, para español México, para español España o para inglés de Estados Unidos. ¿Sí? Ya como he dicho, en este caso yo no voy a hacer cambios, yo simplemente voy a deshacer los cambios, voy a cerrar, pero es la opción. Ustedes pueden modificar el idioma y si no se quieren meter con la edición de este archivo, el idioma lo pueden cambiar posteriormente. Yo voy a mostrar aquí, como ya tengo instalado, les voy a mostrar cómo podemos cambiar el idioma. En opciones, podemos ir a idioma y aquí en el idioma para Office, yo tengo ya español, puedo agregar idiomas nuevos, por ejemplo inglés, de Estados Unidos o de Reino Unido, o español, vamos a buscar español de México, o español de México nada más. Aquí no tenemos muchas variaciones de español, porque este es el idioma para la interfaz, para los menús, controles, botones y todo lo que es la interfaz de Office. Si queremos cambiar el idioma en la corrección del texto que estamos escribiendo, editando en Office, en Word, en Excel, aquí podemos agregar también más idiomas. Y aquí sí tenemos más variantes del español, por ejemplo, tenemos español, vamos a buscar aquí. Tenemos español de México instalado y tenemos español de Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y más. Más españoles acá arriba, Bolivia, Chile, Colombia, etc.
¿sí? Así que tenemos la opción de una vez instalado Office, tenemos la opción de cambiar el idioma. Si es que si no quieres editar aquí, pues no te metas en problemas y simplemente sigue los pasos como están acá arriba. Descargar, descomprimir, copiar y pasamos al paso número 3, que es ejecutar. Vamos a ir por la aplicación ejecutar y vamos a pegar la línea o el comando que se nos muestra aquí. Este comando lo que va a hacer es descargar. Aquí podemos ver que está la palabra download, que es para descargar, porque en esta carpeta que descargamos no se encuentra el instalador. Entonces, previo a la instalación hay que descargar. Voy a pegar, voy a aceptar y se va a abrir la ventana negra de comandos que aparentemente no está realizando ninguna tarea, pero podemos ver en la carpeta que pegamos en la unidad C, en ODT, podemos ver que ya se creó la carpeta Office. Eso significa que este comando, esta ventana ya comenzó a realizar la descarga de Office. Y podemos ver acá en mi administrador de tareas que se están descargando datos. Está una descarga de 9.3 megas por segundo. Así que podemos garantizar o podemos asegurarnos de que se está realizando la descarga del instalador de Office. Una vez se termine la descarga, vamos a proceder con la instalación, que es el paso que sigue. El paso número 4. En el paso número 4 nos dice que tenemos que asegurarnos de que dentro de ODT ya se creó la carpeta Office y de que la carpeta pesa alrededor de 3 GB. Eso quiere decir que ya se descargó y ya tenemos el instalador. Y enseguida vamos a ejecutar otra línea de comandos que es para instalar. Pero para ello vamos a esperar a que se termine la descarga. Entonces vamos a esperar. Al terminar la descarga, la ventana de comandos, la ventana negra tiene que cerrarse automáticamente. Cuando se cierra es porque ya terminó la descarga de Office y vamos a ver en ODT que ya tenemos la carpeta Office con 2.88 GB de peso. Entonces ya terminada la descarga podemos continuar con el paso número 5. En el 4 ya nos aseguramos de que pesa alrededor de 3 GB la carpeta ODT que tenemos acá. ¿Sí? Entonces en el paso 5 nos vuelve a mencionar la herramienta ejecutar, así que vamos a abrir ejecutar y vamos a pegar la línea de comandos que ahora sí nos comenzará a instalar la aplicación, a instalar Office. Vamos a pegar, copiar aquí, copiar, vamos a pegar y vamos a presionar el botón aceptar. Nos aparece la ventana de control de cuentas pidiéndonos permiso para ejecutar Office, le vamos a decir que sí y ahí tenemos el proceso de instalación nuevamente. Entonces ahora vamos a esperar a que se instalen las herramientas y acá podemos ver el progreso de instalación. Office se instalará enseguida, ya se está instalando. Y aprovechando el espacio, si deseas crear una cuenta en Mediafire, hazla utilizando nuestro enlace de referidos para que nosotros podamos obtener un poco más de espacio gracias al programa de referidos. Si nosotros invitamos a personas a registrarse y a crear una cuenta en Mediafire, nosotros estaremos obteniendo un poco más de espacio y así podremos tener más espacio para subir más herramientas y programas, como en este caso que estamos subiendo Office. También te invitamos a que nos sigas en YouTube, en Facebook y también a que te unas a nuestro canal y a nuestro grupo de Telegram. Y ya el último paso, pues ya lo estamos realizando. Vamos a esperar la instalación, ya vamos en 97%. Y listo, la instalación ha terminado. Ya podemos cerrar la ventana y ya tenemos disponibles las herramientas o los programas de Office. Tenemos Word, PowerPoint y todas las demás herramientas que podemos y todas las demás herramientas de Microsoft. Y todas las demás herramientas de Microsoft Office. Vamos a abrir Word y en este caso yo ya tengo activado el programa, producto activado, pero
En tu caso, si es la primera vez que lo instalas, vas a tener que activar el programa, ya que si no lo activas, no se te permitirá utilizar Office. Así que el paso siguiente es ir a comprar una licencia o activar de alguna otra forma, no sé. Y pues eso ha sido todo para este video. Los invito a que vayan a internetfacilito.com y sigan nuestro blog. Aquí estaremos subiendo contenido similar a este y algunas otras herramientas y otras técnicas relacionadas con la informática, con el software, con el hardware y algunos otros tips como YouTube, WordPress, edición de video, edición de imágenes y algunas otras cositas por ahí. Así que no nos despedimos, nos vemos o nos escuchamos hasta una próxima ocasión. Chao, bye bye.